Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de La Sirenita, el cuento de La Sirenita que está de moda, que Disney puso en la pantalla ya desde 1989, pero que tiene un trasfondo. Digamos, Ann Henderson, que fue el que lo escribió, Anderson, yo lo llamo como una alegoría de amor homosexual. Vamos a explicar por qué. Primero hablamos un poco de La Sirenita. El cuento es una famosa narración escrita por Hans Christian Andersen, un autor danés allá del siglo XIX, nació en 1805, murió en 1875, que relata la vida de una joven sirena que se enamora de un príncipe y desea tener un cuerpo humano para estar con él. Eso lo vimos todos, aquellos que tienen niños veniendo a verlo al cine, la Netflix o lo que fuera. A lo largo del cuento, Henderson explora temas como la belleza física versus la belleza interior, la comunicación, el sacrificio, la renuncia, la dificultad de adaptarse a nuevos entornos y el amor no correspondido. Por supuesto, a lo largo de años, desde 1870, por ejemplo, hasta 1989, cuando llega al cine, por intermedio de Disney. Por supuesto, la historia de Disney no tiene mucho que ver, tiene que ver, el final cambia por completo, porque la realidad es muy diferente, la realidad es un cuento, lo que cuenta Anderson es muy diferente a lo que cuenta Disney. En el cuento original, la sirenita hace un trato con una bruja, que es la bruja del mar, quien le dice: te voy a cortar la lengua a cambio de darte una forma humana. Por eso la sirenita de Disney es muda. No explican por qué es muda, pero en el cuento original la bruja le corta la lengua. Por supuesto que es una tortura. Y sumado a que la sirenita no sabe caminar con piernas, porque nunca lo hizo, entonces camina en forma muy dolorosa. Y eso lo cuenta Anderson en su relato. Lo importante del cuento es que la bruja establece una línea de tiempo. Del cuento original estamos hablando. Es decir, que debe casarse con el príncipe en un plazo determinado. O la alternativa que le da la bruja a la sirenita es: o te casas o lo matás. Si estas dos cosas no pasan, te convertirás en espuma de mar. Como vemos, el cuento no es tan para chicos. Muchos de los cuentos que llegan a nuestros días, que son cuentos infantiles, fueron cambiados, porque los finales eran mucho más horrorosos, eran más cuentos de terror que cuentos infantiles. En el relato original, el príncipe se enamora de otra princesa y se casa con otra princesa. Es decir, lo que dice Anderson es decir, las clases sociales se respetan. Los príncipes se casan con princesas, no con sirenitas. Y la sirenita tiene que decidir si mata al príncipe o se salva a sí misma. Y opta, por supuesto, volver al mar para transformarse en espuma de mar, como decía la bruja. Pero, gracias a la intervención del espíritu del aire, del mar, la sirenita logra la inmortalidad. La inmortalidad la logró gracias a Disney, digamos, porque hoy todos estamos hablando de ella. Pero esta historia de amor, que parece de una ocurrencia muy importante, tiene un trasfondo. Por supuesto que Anderson tomó leyendas y mitos de la época sobre animales marinos. Hoy en día todavía hablan de sirenas. ¿Por qué? Porque aparecen en las playas muchas veces esqueletos que tienen manos. Esqueletos de peces que tienen manos. ¿Por qué tienen manos? Si vemos el esqueleto de una ballena, vemos que dentro de las aletas hay 5 dedos.
las ballenas, algunos tiburones. Dentro del esqueleto tienen 5 dedos porque en algún momento fueron lagartijas por ahí, no sé. Entonces tenían manos para... Después se transformaron en aletas. Entonces cuando alguien ve en la playa un esqueleto de un pez sin cabeza que tiene manos, es una sirena. No, es un pez. Simplemente que fue devorada o desapareció la carne y quedó el esqueleto. Entonces, siempre hubo mitos y leyendas sobre sirenas. Entonces, el objetivo era escribir una narración que combinara esa fantasía con su historia personal. ¿Por qué? Porque había una historia personal atrás de la historia de la sirenita. Porque Hans Christian Andersen se entera que su novio se casa con una mujer. Entonces, ese despecho sexual, homosexual, de que el novio termina casándose por un tema más por obligación social, estamos hablando de 1800, perdón, se termina casando con una mujer, llega una historia muy apasionada que termina transformándose en la sirenita. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Anderson le escribía a Collins, que era su novio. Voy a leer una frase que le escribe. Dice, te anhelo, sí, en este momento te anhelo como si fuera una niña encantadora. A nadie he querido azotar tanto como a ti, pero tampoco a nadie he querido tanto por mí como a ti. Mis sentimientos por ti son los de una mujer. La femineidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben seguir siendo un misterio. Eso le escribe Anderson a Collins cuando se entera que se está por casar o que se casa. Entonces vemos que encontramos en este cuento una alegoría. En el relato de la sirenita nos muestra que se quiere a una persona en particular, no importa su género, su físico, porque es una sirena, o la sirena quiere al príncipe que no es del mar. Es decir, queremos a una persona en particular, no importa cómo es. El segundo punto es que la sirena quiere pertenecer. El tercero es que quiere salir de las profundidades, es decir, que la sirena le corte la lengua es muy importante porque es lo que Anderson sentía, que no podía contar que era gay, porque la sociedad no se lo permitía. Esa prohibición de hablar de un amor prohibido. Y la idea de cambiar la cola por piernas, vemos que lo que trata es de adaptarse a ese amor prohibido como sea. En el cuento real, al igual que Anderson, sufre un destino la sirenita. El amado termina casándose con otra persona, es decir, el príncipe se casa con una princesa, así como el novio de Anderson termina casándose con una mujer. Y ambos sienten, tanto la sirenita como Anderson, la idea de haber perdido ese amor. Si hoy viviera Anderson, tal vez no estaría tan en desacuerdo con la historia que armó Disney alrededor de su relato. ¿Por qué? Porque la sirenita en la historia de Disney se casa con el ser amado, con su príncipe. Y es un poco lo que Anderson quería hacer, casarse con su ser amado. Muchas gracias.